Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Antes de hacerlo, me presento. Mi nombre es Edson Guerrero. Estoy trabajando con la empresa Codesi. Y ahorita nos está acompañando el licenciado, bueno, en este caso el contador Germán, es el que nos va a dar esta presentación. Si alguno de ustedes ya ingresó anteriormente algún seminario acerca del complemento de carta aporte, entonces aquí vamos a estar viendo pues algunas respuestas a dudas frecuentes que hubo en los seminarios anteriores que todavía por cuestiones del SAT no se habían resuelto y que ahora, digamos, tenemos información un poquito más actualizada. Si alguien no ingresó o no estuvo en esas sesiones pasadas, entonces de igual manera vamos a responder algunas preguntas, pero si les interesa, nos pueden hacer saber esto y pues les podemos hacer llegar, perdón, la grabación de las sesiones anteriores para que estén un poquito más informados. Ahora sí, vamos a iniciar de manera correcta. Le cedo el micrófono al contador Germán. De acuerdo, Edson, muchas gracias. Ok, vamos a empezar primero con pequeños conceptos para ver dónde estamos con este complemento. Comenzando primeramente con lo que viene siendo la definición para el SAT, lo que viene siendo un complemento de pago, perdón, un complemento en general, que es una información que se integra y que se regula por parte del SAT a una factura. A diferencia de una adenda es algo que se puede agregar a la factura, pero este solamente le sirve a una empresa en específico y no es de carácter fiscal. Este complemento trae información adicional que tiene que ser muy específica para cierto tipo de sectores o cierto tipo de facturación. Y el SAT nos está requiriendo ya ahora con lo que viene siendo el complemento de la carta aporte, que agreguemos una información adicional para poder trazar rutas, poder revisar dónde están las mercancías y poder dar un seguimiento a todo lo que se mueve en todo tipo de transporte. De igual manera tenemos lo que viene siendo el concepto de lo que viene siendo la carta aporte y es una información que se adiciona a nuestra factura, el cual contiene información muy específica de los bienes o mercancías, la ubicación y origen de las mercancías, si hay puntos intermedios, así como el destino final de estas mismas. De igual manera, se, se especifica qué tipos de transportes son los que el SAT está tratando de regularizar. En estos casos es el transporte federal eh, por carreteras, de manera aérea, marítima y fluvial. Y posteriormente se va a adicionar otro complemento más a este mismo de complemento de carta aporte para un sector muy específico, que es el de complemento de hidrocarburos. Todavía no han dicho ni de qué se va a tratar ni cómo se va a utilizar, pero se sabe que hasta ahorita ya está en planes de sacar este otro complemento. Y en el caso de los que se dedican a transportar gas, petróleo, gasolina, diésel, van a tener que adicionar, aparte del complemento de carta aporte, este complemento de hidrocarburos. Y comenzamos ahora sí con lo que el SAT nos está, primeramente nos hace una separación de quién tiene que emitir qué. Entonces, lo que viene siendo la factura de ingreso con el complemento de la carta aporte, las van a emitir solamente las personas que se dediquen únicamente al traslado de bienes o mercancías. Nos hace aquí un ejemplo de que si se contrata un transporte para transportar zapatos de Guanajuato a la Ciudad de México, se debe emitir una factura electrónica de tipo ingreso por parte de la transportista con el complemento de la carta aporte en el mismo documento. Esto nos empieza a causar un conflicto casi en gran mayoría de los transportistas, porque muchas veces, o en la gran mayoría de veces, tenemos que el transportista factura el viaje hasta que termina el viaje. Y aquí el SAT nos está pidiendo todo lo contrario, nos pide que hagamos la factura de ingresos con el complemento de carta aporte desde que inicia el viaje. Entonces, este es un punto clave y esa es la principal variante que va a haber en gran mayoría con el flujo de trabajo de las que se dedican específicamente al transporte.
Y la siguiente que nos hace una distinción de lo que viene siendo el transportista. Y cuando yo transporto mis productos o utilizo un intermediario que no se dedica específicamente al transporte, que es una empresa de logística, una empresa que se dedica a hacer todo este tipo de trabajos, nos dice que se debe emitir lo que viene siendo la factura de ingresos, la va a emitir el dueño de las mercancías. Ese es un hecho. Pero adicionalmente, dice que si eres el propietario o actúas como un intermediario o agente de transporte, debes emitir un documento aparte con un CFDI de tipo traslado, agregando el complemento de la carta aporte al mismo documento. No sé si está un poquito laboriosa la, bueno, el enredo que hacen aquí para poder quedar claros con lo que viene siendo el complemento. Si yo soy dueño de mis mercancías y yo necesito transportar mis mercancías por mis propios medios, yo tengo mi equipo de transporte para mover esas mercancías, entonces aquí yo necesito hacer mi factura de ingreso normal y adicionalmente hacer otra factura, bueno, no factura, sino un CFDI de tipo traslado con el complemento de la carta aporte y los dos documentos van a ir acompañando las mercancías. De igual manera, si utilizara un intermediario o un agente de transporte, sucedería lo mismo. Ok, vamos a continuar. El CFDI de tipo de ingresos es un documento fiscal que se emite por la prestación de servicio del autotransporte. Tiene como objetivo manifestar la obtención del ingreso al cual se incorpora el complemento de la carta aporte. Desde aquí ya nos está diciendo que únicamente la persona que se dedica al servicio de autotransporte es la única persona que va a emitir el tipo ingreso con el complemento con el complemento de carta aporte. Continuando, aquí están los pasos que se deben primero de seguir para poder emitir el complemento de tipo ingresos con complemento de carta aporte. El complemento se puede agregar a la factura de ingresos o a la factura de un traslado. Bueno, a un CFDI de traslado. Pero en este caso, dice aquí en el punto número 1, si te dedicas a la prestación de servicios de traslado de bienes o mercancías, debes estar dado de alta en el RFC primeramente. Contar con el permiso correspondiente otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estos dos requisitos es el primer dato que tengo que tener antes de poder empezar a emitir como transportista este tipo de documentos. El punto número 2 dice que la o el cliente te contrata para realizar el servicio de transportar sus mercancías. En el punto 3 dice que se debe de solicitar al cliente que proporcione la información relacionada con el traslado de los bienes o mercancías. En este punto quiere decir que yo voy a pedir, si yo me dedico al transporte, yo tengo mi transporte y ya tengo mis permisos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estoy dado de alta correctamente en el SAT, yo debo de pedirle a quien es dueño de las mercancías que me proporcione la factura de las mercancías. Si no, yo no puedo comenzar a realizar mi complemento de carta aporte. Si yo realizo sí podría en algún momento realizar mi factura de ingreso con el complemento de carta aporte, pero tengo que confiarme completamente de lo que mi cliente me diga, ¿no? Pues a lo mejor van zapatos en algún servicio y realmente a lo mejor estoy transportando otra cosa diferente, pero el cliente me dijo que eran zapatos. Entonces aquí es preferible mejor como transportista asegurarse que primero el propietario de las mercancías emita su factura por las mercancías y yo en base a la información que tiene esas facturas de esas mercancías, yo poder realizar mi complemento de carta aporte. Bueno, mi factura de ingresos con complemento de carta aporte. Después, en los siguientes puntos, el transportista va al sitio señalado donde está el origen de las mercancías, donde se van a recoger, si hay puntos intermedios y de igual manera si hay destino final o propietario final.
El punto número 5 dice que se realiza normal el traslado de las mercancías. Si la autoridad responsable realiza alguna verificación aleatoria en algún punto de control, yo ya tendré mi documentación correspondiente a las mercancías. Y finalmente se entrega las mercancías en el destino señalado. Ahora vamos a ver el complemento, bueno, el CFDI de tipo traslado con complemento de carta aporte. Dice que es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de las mercancías en territorio nacional, al cual se incorpora el complemento de carta aporte. Este es el que comentábamos hace un momento, de que este va a ir acompañado de una factura de tipo ingreso por las mercancías. Este lo puede emitir dos figuras, bueno, 2 o 3 figuras, dependiendo la circunstancia que ahorita vamos a comentar. Bien, aquí cómo se debe emitir el CFDI de tipo traslado con complemento de carta aporte. Este lo emiten principalmente los propietarios que transportan sus propias mercancías, o si utiliza un intermediario o un agente de transporte. Dice que este CFDI de traslado se debe de realizar junto con bueno, de igual manera como comentamos en el anterior, donde tiene que llevar toda la información, desde la información de los productos que se van a transportar, la ubicación de origen, puntos intermedios, propietarios, destino final, bueno, en este caso si hay los operadores y los datos del autotransporte en el cual se van a mover las mercancías. Y esto lo realizan por medios propios. Esto quiere decir que no ocupo yo de un transportista como tal para mover estas mercancías. Y de igual manera la autoridad tiene la posibilidad de revisar en cualquier momento lo que viene siendo una verificación aleatoria en algún punto de control. Si no tiene alguna verificación, no importa, pero esto siempre debe estar la posibilidad de que esto pueda suceder, que por ejemplo nos detengan el transporte en la carretera y en ese momento nos pidan la documentación, y si no va este documento, nos pueden hacer primeramente una sanción o una retención de las mercancías. Y finalmente estas mercancías llegan a su destino final. Ahora vamos a ver otro punto importante con respecto a los transportistas y el comercio exterior. Dice, el transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal estancia y o tenencia según se trata de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento de carta aporte. Un dato importante aquí es que no pueden convivir dos complementos de tipo complemento de carta aporte y el complemento de comercio exterior. Para eso, si yo soy transportista y voy a exportar un producto al extranjero, en mi factura normal, yo como propietario de las mercancías más bien, voy a emitir mi complemento de comercio exterior de manera normal, como siempre lo vienen ya haciendo algunas empresas, y cuando utilice yo al transportista, el transportista va a emitir su CFDI de ingreso, de tipo ingreso, con el complemento de carta aporte, y van a ir los dos documentos acompañando las mercancías. A diferencia que si yo soy el propietario y yo también exporto o importo las mercancías, aquí también tengo que tener un CFDI de tipo ingreso. Vamos a poner para este caso CFDI de tipo ingreso con el complemento de comercio exterior. Y aparte voy a hacer un CFDI de tipo traslado con el complemento de carta aporte, este de aquí, ya sea que sea un intermediario o el mismo propietario de las mercancías. Ahora aquí tenemos, este es un extracto directo de donde viene en la guía de llenado, de que no pueden convivir estos dos complementos en un mismo documento. Para eso se tiene que tener un documento por separado. Ahora aquí tenemos una pregunta que, para los que estuvieron en la presentación anterior,
comentábamos que había un caso de que había empresas que facturaban todos los servicios al fin de semana o los facturaban por semana o por quincena o por mes. Aquí la forma de solucionarlo fue de que se podía, por cada factura o por cada viaje, se podía sacar su factura con su complemento. Después del término del viaje, se cancelaban esas facturas y todas se metían dentro de una misma factura agregando todos los viajes. Aquí en este caso es una pregunta bueno, es un extracto de las preguntas y respuestas directas de lo del SAT, que dice que prácticamente por cada viaje va un complemento de carta aporte. No hay mayor, ¿cómo se dice? Ni buscarle por un lado ni por otro. O sea, por viaje un complemento, ya sea tipo ingreso o tipo traslado, pero por cada viaje lleva un complemento de carta aporte. Perdón. Otra de las cosas que también comenta por parte del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, nos comienzan a dar indicaciones de qué es lo que tiene que tener o lo que viene siendo una carta aporte, no un complemento, sino una carta aporte. Dentro de esto, nos pide primero lo que es la denominación o nombre del autotransportista y así como sus domicilios. Nos pide el nombre y domicilio del destinatario. Nos pide también la designación de las mercancías con expresión de, bueno, en este caso va a ser peso, marcas, signos exteriores, bultos, embalajes, entre otros. Nos pide también el precio del transporte, que para eso viene precisamente lo que viene siendo para los transportistas, la factura de ingreso con el servicio de fletes y agregando ahí el complemento de la carta aporte. De igual manera, también algún otro cobro derivado del mismo, por ejemplo, se pueden cobrar casetas o se pueden cobrar algún servicio adicional que pueda afectar bueno, no que afecte, sino que se incluya dentro del servicio del transporte. Para algunos a lo mejor ya se le están preguntando que dicen, bueno, yo no sé cuánto voy a gastar y a partir de lo que voy a gastar, yo al final hago mi factura y es lo que yo le cobro a mi cliente. Aquí vamos a tener que estar haciendo facturas complementarias por servicio. Un ejemplo sería, por ejemplo, yo sé cuántos kilómetros son del punto A al punto B y yo sé cuánto voy a cobrar por ese servicio. Conozco el precio de las casetas, pero no conozco, por ejemplo, si tengo algún siniestro o algún detalle por ahí que me pueda hacer elevar mi costo por el viaje. Ese tipo de costos adicionales, una vez terminado el viaje, yo tengo que hacerle una factura por esos gastos complementarios al viaje. Pero cuando va lo que viene siendo el transporte de origen, tiene que ya llevar timbrada su factura de ingreso con su complemento de carta aporte en caso de ser transportista. Y también debe de incluir lo que es la fecha en que se efectúa la expedición del viaje, un lugar de recepción de las mercancías y lugar y fecha y plazo en el cual se entregará en el destino, bueno, con el destinatario. Esto es por parte del reglamento de autotransporte. En el Código de Comercio también tenemos algunos datos que coinciden con el reglamento anterior de lo que es bueno, lo que se refieren con la carta aporte o bueno, este documento. Aquí dice que se puede expedir una copia, ya sea, bueno, que esté expresa, pues, ya sea en papel o en este caso el SAT está dando la opción que puede ser también en digital. Y tiene los datos de bueno, nombre, apellido y domicilio del cargador, en este caso el transportista, y el porteador. No, perdón, el porteador es el que porta las mercancías. El cargador se refiere a la persona que es el propietario de las mercancías. De igual manera, se incluyen información sobre el destino
el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar de entrega, plazo en que durará la consignación y la indemnización en caso de que haya que, bueno, aquí ya hablando de un punto de lo que de alguna manera protegen al propietario de las mercancías, tener algún tipo de seguro o algún tipo de dato que pueda respaldar cualquier tipo de siniestro. Otro de los detalles que nos están comentando es de la deducibilidad de los comprobantes. Dice que a partir del 30 de septiembre de 2021 no podrán ser deducibles los servicios de transporte de bienes de mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin el complemento de carta aporte. No, no, por no cumplir con estos requisitos, bueno, viene el fundamento legal ahí abajo de qué es lo que está respaldando esta parte de lo de la resolución miscelánea. Si se emite nada más la pura factura por el flete y no lleva ese complemento, ese flete no es deducible. Eso ya es un hecho, es a partir del 30 de septiembre de 2021. Ya en adelante, todas las facturas que tengan un servicio de flete forzosamente tienen que llevar acompañado bueno, este complemento. También aquí hay que tener un poco de precaución en qué es lo que nos están facturando con respecto a las claves de productos y servicios que nos factura ya sea el transportista o la persona que se encarga de la logística de las mercancías. Por ejemplo, tenemos que bueno, hay ciertos campos que son enfocados únicamente al transporte de mercancías y hay otros que son para el manejo de mercancías y otros que pueden a lo mejor utilizarse o no para tanto logística como para transporte. Entonces aquí sí es importante señalar, bueno, tener muy claros todos los productos y servicios, sobre todo los servicios de fletes, que nos van a indicar si es transporte o si es un servicio de logística. Si tenemos alguna duda, podemos consultar también el catálogo de productos y servicios por parte del SAT. Aquí les voy a dejar una liga también. Posteriormente este seminario se va a quedar grabado y se les hará llegar un link para que lo puedan consultar nuevamente. ¿Qué tipo de productos y servicios son los que son destinados para lo que es el transportista y los que son para logística? Aquí tenemos en un principio lo que viene siendo el transporte de carga aérea, ferroviaria y marítima. Y a partir de este que viene aquí señalado en negritas, lo que es el transporte de carga por carretera. Dentro de este se desglosan algunos otros. Pero también aquí tenemos que si yo soy transportista o me dedico a dar servicios de transporte, tengo estas opciones que están señaladas en verde para poder señalar en mi producto, bueno, en mi servicio como flete, todas estas de aquí. Y como, bueno, en este caso lo que viene siendo empaque, pues no entraría dentro de lo que me pide el complemento. Si yo recibo una factura de tipo ingreso con el complemento de carta aporte y viene una que venga con empaque, bueno, si no es el principal cobro del fletero, aquí sí voy a tener un problema con la facturación que no va a ser deducible. Tendría que ser de tipo traslado con complemento de carta aporte para poder adicionar una de estas. Y lo que viene siendo la tarifa de los fletes, dice que es una clave que se puede utilizar o no, pero corres el riesgo que a lo mejor les diga, ¿sabes qué? Pues yo no lo estoy considerando como parte del servicio de transporte. Tenemos también algunos otros servicios de los que no se consideran como parte de transporte. Entre uno de ellos son servicios de logística, como, bueno, dentro de empaques tenemos lo de contenedores de mercancías, servicios de embalaje, servicio de manejo de materiales y tenemos otra vez de tarifa de los fletes. Todos estos no se consideran dentro de un servicio de transporte. Esto lo haría un intermediario o lo haría una persona que se encargue de la logística de mover mercancías.
no directamente una persona, bueno, un contribuyente que se dedique específicamente a dar servicio de transporte. Y los que sí son para lo que viene siendo el transporte de carga por carretera, todos estos, cualquiera dependiendo de la situación, pueden utilizarlos sin ningún problema. Y tenemos estos otros también que son como servicios de organización o servicios que se pueden utilizar como de logística. Servicios expedidores de fletes, servicios de agentes aduaneros, servicio de comparación de tarifas de industria de transporte o de auditoría de fletes. Todos estos de aquí ya están en el catálogo como un servicio de organización de transportes. Estos los puede utilizar una empresa de logística o un intermediario sin ningún problema. También tenemos por aquí lo que es un pequeño resumen gráfico de lo que es cada figura del transporte. Si yo soy propietario y yo mismo muevo mis mercancías con mis propios medios, por cada viaje o por cada destino que tenga que entregar mercancías, necesito tener una factura con su complemento, bueno, con su CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Si yo soy un intermediario, en este caso, el intermediario va a requerir de la factura de las mercancías del propietario y ese intermediario me va a emitir una factura por logística o ya sea de alguna de estas o de los conceptos que vimos anteriormente, sin que sea alguno de que sea específico para el transportista, me va a emitir una factura y aparte me va a hacer una factura de tipo traslado con el complemento de carta aporte por las mercancías que transporta. Y si soy transportista, sí requiero también de igual manera la factura de tipo ingreso del propietario de las mercancías, pero el transportista va a emitir una factura de tipo ingreso con el complemento de carta aporte. Tenemos otra vez aquí un ejemplo. Vamos a tener ahí unos ejemplos que vamos a explicar cómo sería el proceso, donde nos dice que la empresa propietaria de las mercancías o el dueño de las mercancías va a emitir únicamente su factura de tipo ingreso. Y si es un intermediario, va a emitir dos facturas, dos CFDIs, uno de tipo ingreso y otro de tipo traslado con el complemento de carta aporte, lo que ahorita comentábamos. Otra situación es que vamos a tener el escenario donde tengamos al propietario y al transportista. Y de igual manera, el propietario de las mercancías emite su factura normal de ingreso, de tipo ingreso, y el transportista va a emitir una también de tipo ingreso, pero con el complemento de la carta aporte, señalando las mercancías a transportar. Y otro escenario que es uno de los más comunes a lo mejor, va a ser cuando yo tengo un intermediario y ese intermediario utiliza un transportista. Entonces, aquí el transportista o el que se encargue de mover las mercancías va a tener la obligación de emitir el complemento de carta aporte, donde el propietario de las mercancías va a emitir su factura de manera normal, el intermediario va a emitir sus servicios de logística, maniobras y demás, y el transportista va a emitir el flete, como tal, el flete, y va a agregar el complemento de carta aporte, señalando de igual manera las mercancías a transportar. Ahora vamos a tener un ejemplo gráfico de cómo sería una factura de tipo ingreso con el complemento de carta aporte, donde aquí es una factura normal que ya normalmente se utiliza, ya muchos transportistas actualmente ya la manejan, y aquí va a incluirse toda la información del servicio. Si lleva retenciones, de igual manera se agregan las retenciones. Se factura lo que es el servicio de transporte, su precio, su método de pago, el uso del CFDI normal, toda una factura normal. Pero se va a adicionar esta parte de aquí, lo que viene siendo el complemento de carta aporte. ¿Veis? En el mismo documento, donde ya voy a señalar aquí el remitente, el destinatario, bueno, las mercancías, en este caso nos está pidiendo la distancia recorrida,
el peso de las mercancías en kilos, el total de las mercancías y el tipo de transporte a utilizar. Nos pide la ubicación de origen, la ubicación de destino, nos pide una descripción de las mercancías que se están transportando, nos pide la información del autotransporte, identificación vehicular, si lleva remolque también, los datos del operador y el domicilio del operador. Toda esta información va incluida dentro de la misma factura de ingresos que va a emitir el transportista y este es el complemento de la carta aporte. Ahora también tenemos cuando yo transporto las mercancías por medios propios o utilizo un intermediario de logística que va a mover las mercancías, va a emitir esta factura de tipo traslado, pero aquí no va a señalar nada en lo que viene siendo el servicio. No está incluyendo nada de esto. De hecho, esta información de aquí no me está generando ningún costo ni nada. Este siempre tiene que ir en ceros. Este tampoco lleva uso de CFDI, ni lleva como tal un método de pago en sí, porque no hay una cantidad a pagar. Es de tipo traslado, pero sí se va a adicionar, al igual que la anterior, lo que viene siendo el complemento de la carta aporte. De igual manera tenemos que es la carta aporte con todas las mercancías a transportar, remitente, destinatario, origen y destino, las mercancías, el tipo de transporte, la identificación vehicular, el remolque, el operador y el domicilio del operador. Otra de las cosas es la eventualidad en el traslado. Esto puede suceder en cualquier momento que si llegase a ocurrir algún siniestro o algún retraso con respecto a la salida o a la llegada de las mercancías a su destino, yo necesito cancelar esa factura de CFDI, bueno, ya sea CFDI de ingresos o CFDI de tipo traslado y volver a relacionar, como lo hacemos actualmente con las facturas de tipo ingreso, relacionar la carta, bueno, lo que tenga el complemento de la carta aporte, ya sea CFDI de tipo ingreso o CFDI de tipo traslado, relacionar el UID al nuevo documento. También aquí tenemos una gráfica de cómo sería, bueno, cómo están seccionadas las partes bueno, para el tipo de autotransporte federal, cómo está seccionado los grupos y segmentos de la información que tenemos que capturar. Donde tenemos la ubicación, es un nodo requerido. Tenemos el origen, este nodo es condicional que también obviamente va a ser requerido. Tenemos el destino y el domicilio dentro del primer grupo. El segundo grupo es referente a las mercancías, donde va la información de las mercancías, cantidad y detalle de las mercancías. Y luego tenemos la identificación del transporte, identificación vehicular, remolques y los nodos del remolque. Y también tenemos la figura del transporte, donde puede ser alguno de estos, operadores, propietarios, arrendatarios, y no notificado es un nodo opcional. No creo que se vaya a utilizar, es para como alguien que tenga que verificar una situación en específico. No creo que se vaya a utilizar. Los importantes son estos tres primeros. Los datos del operador nos pide precisamente el nombre RFC del operador y el domicilio, inclusive la licencia también del operador. El propietario es bueno, en este caso sería si es una persona que se dedica, bueno, que si va relacionado junto con el operador. El propietario es si se dedica específicamente a dar servicios de transporte y va a agregar la información del transporte. Si es un arrendatario, va a ser la persona que sea intermediaria o, o que se dedica a servicios de logística de transporte. Y si yo soy el mismo que transporta las mercancías, voy a actuar como propietario del transporte. También tenemos aquí un flujo de
bueno, un flujo del traslado de cómo sería cuando yo soy el propietario de las mercancías, cómo sería el proceso. Primero emito lo que es la factura de ingresos, posteriormente la factura de CFDI de tipo traslado con complemento de carta aporte, se trasladan las mercancías y si en algún momento la autoridad requiere verificar las mercancías, lo puede hacer, si no llega directamente a su destino final. Otro flujo de trabajo es por el intermediario. Cuando yo utilizo un intermediario, yo voy a hacer mi factura de tipo ingresos si yo soy el propietario de las mercancías. Si yo soy intermediario, tengo que hacer estas dos de aquí, la factura del servicio de maniobras o logística, junto con el complemento, bueno, el CFDI de traslado con complemento de carta aporte, relacionando nuevamente lo que viene en la factura de tipo ingreso del propietario de las mercancías. Se transportan las mercancías, de igual manera la autoridad tiene bueno, podrá verificar o no si las mercancías son correctas o no, y al final su destino. Y ahora bien, si yo utilizo a un transportista, va a suceder lo mismo. El propietario de las mercancías emite su factura normal por las mercancías. El propietario de las mercancías solicita el servicio del transportista y el transportista le pide este documento para poder llenar su CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte. El transportista acude al lugar o el sitio donde se van a recoger las mercancías, se trasladan las mercancías y la autoridad puede verificar o no las mercancías y finalmente llegan a su destino. Aquí vamos a hacer alguna pequeña pausa por si hay algunas preguntas que podamos ir contestando. Igual, vamos a más adelante hacer un apartado de preguntas y respuestas que el SAT mismo está emitiendo, que son las más relevantes. Hay muchas, pero yo tomé las más relevantes para poder hacer algunas aclaraciones con lo que, bueno, con lo que vamos a ver en todo este proceso de complementos de carta aporte. Muy bien, Germán, hay algunas dudas que han ido surgiendo por el momento y te las voy comentando. Adelante. Me pregunta la licenciada Verónica, dice, ¿el CFDI de traslado es una carta aporte timbrada o son diferentes entidades? Todos son timbrados, tanto el CFDI de ingresos como el CFDI de traslado, todos llevan timbrado. Y aquí, en algunas ocasiones, puede suceder que algunas transportistas únicamente emiten la factura de ingreso y la factura de traslado nunca la timbran. Entonces, realmente el SAT no está viendo dónde están las mercancías. Ese es uno de los puntos clave de los cuales se tiene que adicionar ahora ese complemento o esa información del complemento de carta aporte se tiene que adicionar a la factura de tipo ingreso del transportista. Y todos obviamente van timbrados porque es una factura normal de CFDI como tal, lleva su timbrado. Muy bien, entonces, digamos en resumen, el CFDI de traslado sí se puede considerar como lo que antes era la carta aporte timbrada, sin embargo, dependiendo el escenario, pues puede incluir o no el complemento de carta aporte. Es correcto, sí. Muy bien, está otra duda de Raquel Sánchez. Dice, buenas tardes, soy transportista y tengo clientes que mueven productos de un almacén a otro. En este caso, el cliente no genera un CFDI de ingreso porque pues, la mercancía es suya. Solo manejan una nota de remisión para indicar qué producto está mandando al otro almacén. En este caso, yo transportista, ¿qué documento le tengo que solicitar para la descripción de las mercancías en el complemento de carta aporte? Ok. Esta es una muy buena pregunta. Aquí, bueno, yo recomendaría, si no es como tal una venta, únicamente mover mercancía de un punto A al punto B, pero voy a utilizar a un tercero, el propietario de las mercancías no tiene ninguna necesidad de emitir el CFDI de tipo ingresos, pero sí tiene que proporcionarle la información al transportista de qué es lo que se está transportando. Y el transportista va a agregar esa información en el complemento. Y aquí no hay necesidad de que, como tal,
el propietario de las mercancías emite un documento. Únicamente, en este caso, el transportista va a agregar la información que transporta en el complemento. Ok, entonces, como lo habíamos platicado anteriormente, que generalmente le tenemos que pedir el documento de ingreso o de venta al transportista para estar seguros de qué es lo que está transportando. En este caso, pues sí se le puede confiar un poquito más en su palabra. Sí, nada más sí es importante que se tenga un documento y que si como tal no hay una factura, sí se verifique la información que está comentando el dueño de las mercancías. Que se verifique por parte del transportista para que no vaya a ver como de que lo que comentábamos hace rato de transportar zapatos y que a lo mejor son camisas. Entonces aquí sí es importante que el transportista verifique en esta situación lo que efectivamente se está transportando físicamente. Muy bien, hay una duda que dice que, bueno, preguntan, esta Eva Cecilia, si son diferentes lo que es el documento de traslado, el CFDI de traslado y el complemento de carta aporte. No, son totalmente, ahora sí que el CFDI de tipo traslado únicamente es para señalar es ahora sí que la parte donde ¿cómo se puede decir? Es como el medio por el cual se va a timbrar el complemento. El Ok. complemento, el complemento en sí puede ir adherido a una factura de tipo ingreso o adherido a una factura de tipo traslado, pero el puro complemento por sí solo no se puede timbrar, tiene que ir adicionado a un documento, ya sea CFDI de tipo ingreso o CFDI de tipo traslado. En este caso, el CFDI de tipo traslado, como comenta, ese CFDI de tipo traslado, anteriormente se tenía que agregar información de dónde partía la mercancía, cuánta mercancía era y algunos otros datos. Ahora, este CFDI de tipo traslado se va a adicionar ahí el complemento para que sea el medio por el cual se va a timbrar el complemento de carta aporte. Y este de tipo traslado solamente lo va a emitir quien sea el propietario de las mercancías y o se dedique al servicio de logística o sea intermediario, que no sea directamente ahora sí que el propietario, bueno, el que se dedique exclusivamente al servicio de transporte. Muy bien. También completando un poquito de esto, técnicamente el complemento a nivel SAT o a nivel documento es simplemente un apartado más dentro del XML y el XML lo puedes emitir tanto por el ingreso como por el traslado. Por lo tanto, vamos a considerar que si son entidades diferentes, simplemente el complemento es un añadido al XML del documento que se requiera. Así es. Hay otra pregunta. Yo creo que con esta, perdón, voy a pausar porque están ahorita acumulando algunas para dejarlas al final. De acuerdo. A ver, permítame un segundo. De Javier. Dice, buenas tardes. Respecto a este campo de operadores, ¿cómo aplica cuando es para un full? ¿Se debe de ingresar un operador y las dos cajas o un registro por cada unidad considerando el mismo tractor? Y sumando a este punto, ¿qué pasa si el operador llega a tener un inconveniente y no se lleva el viaje? Ok. Aquí, anteriormente, bueno, el seminario anterior, vimos por ahí algunos datos de las configuraciones del tipo de transporte. Si es como tal un doble remolque, en la configuración del tipo de transporte se va a agregar ahora sí que todos los remolques o todas la estructura del tipo de transporte que se vaya a utilizar. Hay un catálogo del SAT que viene por ahí en la página del SAT en un apartado que se llama mini sitio de complemento de carta aporte, en el cual por ahí está un Excel que se puede descargar de todos los tipos de configuraciones que hay de transporte, todos los tipos de productos y servicios que se pueden utilizar, que son los mismos que ya actualmente utilizamos en la facturación. Y viene también los datos ¿cómo se llama? Bueno, los códigos de tipo transporte. De hecho, es un dato que no lo vi muy necesario como tal ponerlo en la presentación ahorita, porque esto ya va a venir condicionado por los sistemas de facturación. Entonces, al momento de que yo elija un sistema bueno, que yo utilice un sistema de facturación o el portal del SAT,
A la hora de yo elegir la configuración del tipo de transporte, me va a habilitar ciertos campos que si, por ejemplo, es un tracto con dos remolques, yo tengo que agregar la información del tracto y la información individual de cada remolque. O si nada más es un tipo, vamos a ponerlo así, un Torton, va a venir ahí la configuración de ese tipo de transporte en específico. Entonces, no, como tal, no es un dato que ahorita sea como muy importante, porque ya va a venir condicionado del sistema que utilicemos para facturar. Muy bien. También como comercial, al final vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar para capturar ese tipo de complementos de manera más sencilla y que también nos puede ayudar a otro tipo de, digamos, que tenga otro tipo de monerías. Yo creo que por el momento vamos a dejar aquí las preguntas. Al final vamos a hacer el resto. No, ninguna pregunta se va a quedar sin responder, pero para poderle dar un poquito más de fluidez a la presentación. Entonces, Germán, volvemos contigo. De acuerdo. Vamos a entrar ahora a una sección donde viene preguntas y respuestas por parte del SAT, en el cual comienza a hacer, bueno, son preguntas que los usuarios le hacen directamente al SAT y el SAT recopiló las preguntas más importantes y dio respuestas concretas o específicas de qué sí y qué no se debe hacer o aclarando algunas dudas. Comenzando con la primera, dice, cuando se utilicen diversos medios de transporte, estos se deben registrar en el mismo comprobante. Y dice sí, ya que el complemento de carta aporte está diseñado para registrar tantos medios de transporte se utilicen para el traslado de las mercancías. Este es un punto que a lo mejor para muchos puede ser la situación. Que yo utilice, digamos, de la aduana a un punto, digamos, a Guadalajara, del puerto de Manzanillo a Guadalajara. Utilizo un tracto para mover una mercancía y se mueve la mercancía. En Guadalajara otro camión va a mover esa misma mercancía de Guadalajara a Ciudad de México. Entonces yo tengo que agregar en el mismo complemento todos los intermediarios o todos los transportes que se vayan a utilizar durante el recorrido de estas mercancías por el transporte del vía federal. Esta es la forma, o sea, que se puedan poder agregar todas ¿cómo se dice? Las partes que vayan a influir durante el trayecto del transporte. Otro ejemplo puede ser que, por ejemplo, el transporte salga directo del puerto y se transporte vía férrea. Llega a Guadalajara y de Guadalajara se va a transportar vía terrestre en camión a Ciudad de México. Entonces tengo que agregar los dos tipos de transporte. Entonces aquí sí es importante tener ahora sí que toda la información donde se va, todos los intermediarios que van a llevar durante el trayecto del transporte de las mercancías. La segunda pregunta de este apartado dice, si me dedico al autotransporte federal de bienes o mercancías, ¿es necesario tener el permiso de autotransporte y el número de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Dice que sí, ya que estos datos son requeridos y necesarios y se deben de registrar en el CFDI de complemento de carta aporte. Si es intermediario como tal, no se necesita bueno, en este caso, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo en caso de ser intermediario o agente de logística de transporte. O si yo soy mismo dueño de las mercancías y yo mismo las transporto, no hay necesidad. Pero aquí sí dice claramente, si me dedico al autotransporte, entonces aquí, como tal, si ofrece servicio de fletes, como tal, sí tengo que tener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a continuar con otro apartado. Dice, si me dedico al servicio de autotransportes, ¿es necesario contar con una póliza de seguro? De igual manera, comenta que sí, ya que este apartado lo que viene siendo la póliza de seguro y el nombre de la aseguradora debe de ir incorporado dentro del complemento de la carta aporte. Otra pregunta dice, si me dedico al transporte de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y las mercancías son de diferentes propietarios, bueno, propietarias o propietarios, pero se dirigen al mismo destino, ¿puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI de complemento de carta aporte? Y aquí dice que no.
Se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte por cada servicio prestado a cada uno de los clientes. Entonces, si yo llevo una sola ruta, pero llevo para varios clientes diferentes mercancías, aquí sí necesito hacer por cada cliente una factura de tipo ingreso con su complemento de carta aporte por cada uno de los clientes. Continuando, dice, a partir de la entrada en vigor del complemento de carta aporte, se podrá continuar facturando masivamente por semana o por mes, o tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado de bienes o mercancías. Y aquí nos responde el SAT, se debe generar un CFDI con complemento de carta aporte por cada servicio. Muchas empresas actualmente todavía facturan todo de manera masiva, todo lo de la semana o todo lo del mes, y al final hacen una sola factura por todo. Y el cliente final paga pues, solamente una transferencia por el servicio de todos los servicios de fletes proporcionados. Ahora va a ser diferente por cada viaje, su complemento de carta aporte. La siguiente pregunta dice, cuando en una misma entrega hay diferentes destinos, ¿se podrá expedir un CFDI con complemento de carta aporte por cada destino? Aquí se refiere a si es un mismo cliente, a diferencia de la pregunta anterior. Dice, no, se genera un solo CFDI, ya sea de tipo ingreso o de traslado, con el complemento de carta aporte, donde se podrán registrar tantos nodos de origen y destino como lo determine el contribuyente en el traslado de los bienes o mercancías. Y bajo esta condición existirá el nodo de cantidad transporta para identificar los distintos puntos donde se recoge y o se entrega la mercancía. Entonces, si es un mismo cliente, yo le voy a entregar a diferentes almacenes sus mercancías, pero no, o sea, es la misma mercancía, bueno, son las mismas mercancías, pero para el mismo cliente o el mismo destinatario, puedo yo en cada punto agregar todos los puntos o todos los puntos de origen y destino que me requieran por cada una de las mercancías. Lo que sí aquí me dice la cantidad que tengo que entregar en cada punto de origen y destino. Continuando, dice, si traslado mercancías de mi propiedad utilizando flotilla propia con distribución entre plantas, ¿debo de emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento de carta aporte? Este dice que sí, se debe emitir. Si yo soy propietario de las mercancías y yo las requiero mover de mi bodega A a mi bodega B y están en diferentes ciudades y voy a utilizar a lo mejor rutas federales, como tal, no tengo que emitir una factura de tipo ingreso, únicamente una factura de tipo traslado para poder mover esas mercancías. Y en el ejemplo que hace ratito la pregunta que hace ratito nos comentaban, que si yo utilizo un intermediario para mover mis mercancías del punto A al punto B, no hay necesidad de emitir una factura ni de tipo de traslado ni de tipo ingreso, únicamente el transportista va a emitir una factura de tipo ingreso agregando el complemento de la carta aporte y eso va a ser únicamente necesario para poder mover mis mercancías. La siguiente pregunta dice, una vez emitido el CFDI de tipo ingreso o traslado con complemento de carta aporte, podrá corregirse la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten total o parcialmente el transporte de las mercancías, como son accidentes, defectos mecánicos, robos, entre otros. La respuesta nos dice, sí, la información capturada en el CFDI con complemento de carta aporte cambia. Este se debe cancelar y generar un nuevo con la información correcta. Y este deberá registrarse con el domicilio de origen y salida de las mercancías trasladadas y relacionar el nuevo complemento de origen. Bueno, el CFDI de origen. Quiere decir que si sucede algún siniestro que se haya dañado algunas mercancías y está a la mitad del camino, yo no voy a emitir otra factura, cancelar la primera y emitir otra factura,
de donde se quedó el vehículo o el transporte hasta su lugar de destino, sino tengo que copiar la información del origen y destino del documento de origen. En este caso, el que se va a cancelar, cambiando a lo mejor la cantidad de las mercancías o algún otro dato que sea necesario. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, soy una empresa que cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías. Mi ruta inicia en el centro de distribución y realizo la entrega en distintos puntos, sin conocer la exactitud de la cantidad de las mercancías que dejaré en cada uno de ellos y solo la cantidad total de las mercancías con la que inicio el traslado. ¿Qué tipo de información debo registrar en el complemento de carta aporte? Y el SAT comenta la respuesta. Dice, emite un CFDI tipo traslado al que se le incorporen, bueno, es traslado o, bueno, en este caso está utilizando una empresa que mueve sus propias mercancías. Dice, se emite un CFDI tipo traslado al que se incorpore el complemento de carta aporte, registrando la cantidad total de las mercancías trasladadas y el domicilio del centro de distribución donde iniciará la ruta como el punto de origen. Este es el primer punto. Dice, los puntos intermedios de reparto donde dejará las mercancías como destino. Aquí ya nos hace una distinción de que puedo agregar un solo punto de origen y todos los destinos intermedios que voy a utilizar durante el trayecto. Y al final, como como destino final, voy a agregar todas las mercancías que se van a entregar, pero ya hasta el final. Eso va desde que sale el camión o el vehículo, desde que sale con las mercancías hasta llegar hasta su destino final, donde entrega las mercancías. Únicamente se va a ir agregando el domicilio donde va a ser la entrega de cada una de las mercancías. Continuando con la siguiente, dice, si presto servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento, así como el depósito de vehículos en las vías generales de comunicación, ¿qué información debo registrar en el complemento de carta aporte? Esta es una pregunta para los que se dedican al servicio de grúas, por ejemplo, específicamente grúas. Dice, debes emitir un CFDI tipo ingreso al que se incorpore el complemento de carta aporte. Ya está actuando como un transportista o como un fletero. Configuración de autotransporte, registrar la clave correspondiente al servicio de grúas. En este caso es la configuración del vehículo. Aquí viene la clave, se llama otro SG, que sería otro servicio de grúas. Entre paréntesis viene el servicio de grúas. Del catálogo de configuración de autotransporte, así como el tipo de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de acuerdo con el catálogo de tipo permiso. También hay un catálogo para los tipos de permiso que hay por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y este lo pueden de igual manera descargar en el mismo Excel donde viene las configuraciones de transporte, viene el tipo de permisos que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y con esto terminamos las preguntas, ahora sí que más relevantes a lo que se refiere bueno, en este seminario. Vamos a continuar aquí con mi compañero Edson, con un dato que nos va ahorita a comentar. Edson, si me puedes apoyar. Muy bien. No sé si le puedes dar clic a Claro. a la siguiente diapositiva. Muy bien, lo que les comentaba hace ratito, hay diversas herramientas que nos pueden ayudar a incorporar estos datos que habíamos comentado anteriormente, los datos de carta aporte, incluyendo todos los datos que incorporen por ejemplo, al operador, a la ruta, a los camiones, a las cargas. Entre ellos, por ejemplo, lo que nosotros ahorita más manejamos y que más hacemos entender hacia los clientes es la solución digamos, la herramienta que incorpora o integra a los sistemas de Compax, sobre todo en su versión comercial premium, y con CIANEC, el cual, digamos, que nos ayuda a incorporar estos elementos, primero aumentando la rapidez, cumpliendo todos nuestros requisitos fiscales, incluyendo claramente el complemento de carta aporte, ya sea en su versión en el documento de ingreso como en el de traslado, así como llevar contabilización, tener reportes en tiempo real, gráficas en tiempo real
Y finalmente, pues el aumento de nuestra productividad. Si alguien de los presentes no conoce la aplicación o la herramienta y quisiera tener un poquito más de información sobre esto, nos puede hacer llegar un mensaje a través de nuestra información de contacto que va a aparecer al final, o puede levantar la mano o poner simplemente en el chat un uno, y con eso nosotros vamos a estar registrando quiénes son los interesados y después, posteriormente, los podemos ir contactando. Repito, ese tipo de información nos ayuda a hacer más fácil la captura y la identificación de los casos cuando tengamos que, pues, controlar la parte del complemento de carta aporte. Así que ahora sí ya seguimos finalmente, Germán, con la parte de las preguntas. De acuerdo, ahora sí, vamos a contestar lo que podamos de acuerdo a la información que tenemos vigente de preguntas por parte de ustedes. Y Edson, si me apoyas leyendo las preguntas y te voy ayudando en contestar lo que hasta ahorita tenemos de información. Claro que sí. Nada, permíteme un segundo para tener todo esto un poquito más acomodado. Ahí está. Me quedé con el de Javier. Sigue la siguiente pregunta de Xochitl. Dice, buenas tardes, soy agente aduanal y mi duda es sobre quién debe emitir el CFDI de traslado, ya que yo como agente aduanal contrato como intermediario solo el transporte. Ok. Aquí tanto logística como propietario, aquí se debe de emitir como agente aduanal. Si va a facturarle el transporte al dueño de las mercancías, este debe de facturar lo que es el CFDI de tipo traslado con el complemento de la carta aporte. Y aquí un detalle, si va a utilizar un transportista para mover esas mercancías, el transportista, en este caso, si soy una empresa intermediaria o de logística o agente aduanal, el transportista o el fletero que va a realizar el viaje, ese va a realizar el flete y ese mismo va a realizar la factura de tipo ingreso, se la va a realizar al agente aduanal, agregando él también lo que es el complemento, no, sí, el complemento de tipo traslado al agente aduanal y el agente aduanal únicamente le va a entregar al propietario de las mercancías su factura de servicio más su factura bueno, su CFDI de tipo traslado, pero o sea, ahora sí que el propietario de las mercancías no va a saber quién es el que va a transportar sus mercancías directamente por medio de los documentos. El transportista como tal le hace la factura al agente aduanal o a la empresa de logística y la empresa de logística va a realizar su complemento de traslado con complemento de carta aporte al propietario de las mercancías. Muy bien, aquí es más o menos la cadenita en el cual Sí, el transportista final, digamos, es el que hace el documento de ingreso hacia la agente aduanal. Ese documento de ingreso ya tiene un complemento de carta aporte y la agente aduanal va a realizar dos documentos. Uno es el de ingreso que le va a entregar al cliente. No debe llevar o no necesita llevar el complemento de carta aporte, pero también debe hacer el documento de traslado en el cual sí va a incorporar el complemento de carta aporte. es correcto, sí. Muy bien, hay otra pregunta, dice buenas tardes, de Manuel, en este caso. Dice buenas tardes, en el caso de los contenedores que no sabemos muchas veces cuál es la mercancía que se lleva, ¿cómo sería el llenado del complemento de carta aporte? Híjole, aquí sí hay un detalle bastante delicado, porque el SAT sí o sí tiene que saber las mercancías. Y el que lleva el transporte tiene que saber qué es lo que está llevando. Anteriormente, en el seminario anterior nos habían comentado del DOT, que es el documento que emite la aduana y que muchas veces, como ya la aduana ya registró las mercancías y ya sabe qué se está llevando, no había necesidad de que el transportista este, utilizara, bueno, supiera qué es lo que estaba transportando. Únicamente en el documento que emitía la aduana, bastaba y decía ahí que ya había sido verificado por la aduana y no había necesidad de que el transportista directamente supiera qué es lo que estaba llevando. Igual la carga iba sellada y todo sin ningún problema. Pero aquí ese dato que la misma aduana emite ya va a ser un documento que no va a salvaguardar la información, bueno, el tipo de mercancía que se está transportando. Ya aquí, sí es importante que
que el transportista tenga la documentación completa de qué es lo que está transportando. Aquí si no hay salvedad, ya busqué alguna, bueno, me puse a investigar un poco a fondo precisamente para tener este tipo de situaciones, nada más no lo puse en la presentación, pero sí efectivamente el transportista tiene que saber qué es lo que lleva en su vehículo y lo tiene que saber obviamente porque lo va a tener que tener impreso o en digital en el momento que esté realizando el viaje. Para algunas personas, o bueno, para algunas empresas, este es un dato muy delicado porque pueden transportar algún tipo de material o producto muy caro o peligroso que pueda ser, bueno, que pueda tener algún tipo ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, si transporta, vamos a poner ejemplo de lingotes de oro y el transportista se da cuenta de qué es lo que está llevando y en todo caso, se le agregara, que esto es opcional, se le agregara el precio de las mercancías que transporta, el mismo transportista puede a lo mejor conspirar para que lo asalten o algún tipo de situación de estas y puedan quitarle o perjudicar la mercancía. Entonces, para esto, el transportista, pues no hay mayor opción que tiene que saber, sí o sí. De hecho, hice una consulta al SAT, nada más no me han dado respuesta. Eh, o sea, ¿qué situación, qué tipo de protección para el propietario de las mercancías puede tener si el transportista puede tener el conocimiento de lo de qué es lo que lleva? Entonces aquí hasta ahorita no hay como tal una respuesta para poder yo, como propietario de las mercancías, tener el respaldo de decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que mis mercancías solamente yo sé lo que se está transportando y nadie más. No hay ese respaldo. Únicamente el SAT quiere saber qué es lo que se lleva en todo momento. Germán, una duda. Ujú. Dentro de la mercancía se puede en un momento dado indicar mercancía general. No, bueno, la mercancía como tal, no Ajá, hay un concepto como tal, bueno, a menos que se agregue el 0101 y dentro de los productos. Pero si se agregase el mercancía en general, realmente no le estás entregando la información que el SAT está pidiendo. Entonces, es lo mismo, aunque no te revise directamente el SAT o un agente, bueno, agente federal te revise las mercancías, tú no le estás entregando al SAT vía digital la información de qué es lo que estás transportando. Entonces, ese puede ser un motivo a lo mejor de sanción por no estar proporcionando los medios o la información completa para qué es lo que estoy moviendo de mercancías o qué tipo de mercancías son las que estoy transportando. Aquí sí puede ser una forma digamos, darle la vuelta, pero al final de cuentas volvemos a caer a lo mismo de que no estoy entregando la información que el SAT me está pidiendo. correcto. También es muy importante considerar el hecho de que este complemento, pues todavía le están haciendo muchas modificaciones, al punto en el que, pues, todavía ni bien el SAT sabe cómo va a terminar esto. Lo digo porque, por ejemplo, el SAT ya consideró escenarios específicos como, por ejemplo, las paqueterías. Ellos van a tener algún tipo de concesiones especiales para, pues, el manejo de sus mercancías, porque también para ellos sería imposible indicar en cada uno de sus documentos cuántas mercancías ni qué mercancía es la que llevan, puesto que son muchísimas. Entonces, hay algunas concesiones que va a ejecutar en algún momento el SAT, ya ir, sobre todo sobre la marcha, viendo ya el escenario real de los contribuyentes, pero por el momento entonces sí es necesario que tengamos el conocimiento de estas cargas. De ¿Ok? acuerdo, sí, sí, es correcto. Todavía no está, ni siquiera hay una forma todavía de poder emitir ya de manera, ahora sí que de práctica, para irnos empapando de qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a trabajar. Ni siquiera el SAT ha publicado el complemento como tal. Entonces, realmente no tenemos como la certeza de que sí, que no voy a poder trabajar. Lo que sí ahorita les mostraba en la presentación es la forma de operación o la forma del flujo de trabajo que se va a tener que llevar a cabo durante el proceso. Entonces, esto puede cambiar en los meses siguientes, inclusive a lo mejor, como ya nos tiene acostumbrados el SAT, podría haber algún tipo de prórroga. No quiere decir que sí la va a haber, sino que así es bueno, lo acabamos de ver con el aplazamiento de los que estaban por ahí con la outsourcing.
que dieron prórroga para que se integraran ya con su servicio. Entonces, posiblemente, como no se está publicando todavía y no se está dando el plazo real que tiene uno que tener como de veda para practicar, el SAT dijo, el complemento ya está listo a partir del 30 perdón, a partir del 1 de junio, pero el SAT no ha proporcionado las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Entonces, realmente se está llegando el plazo y la gente o las personas todavía no saben ni qué es lo que significa, ni qué es lo que tienen que hacer como tal. Entonces, el SAT mismo se está recorriendo sus fechas por la demora que ellos mismos están generando. Entonces, esta información puede cambiar en cualquier momento. De igual manera, sí le recomiendo que se estén capacitando. Si es con nosotros, qué bueno que sigan aquí con nosotros, que ojalá la información que les proporcionamos les sea útil. De igual manera, si tienen alguna duda en específico y nos quieren contactar, también con todo gusto les podemos apoyar. Perdón aquí por el comercial, pero sí, es un dato que sí es importante que estén en constante capacitación porque esto puede cambiar en cualquier momento alguno de los datos o alguno de los procesos del flujo de trabajo. Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, en caso de importaciones, como intermediarios contratamos transporte terrestre desde la aduana hasta el destino en territorio nacional. Se detalla la mercancía, bueno, ya como pregunta dice, se detalla la mercancía en el complemento de traslado, incluyendo el número de pedimento, y en caso de que el flete se realice con nuestras unidades propias, se debe detallar la mercancía con el número de pedimento de importación. Nuevamente es de Javier Pelcastre. Sí, es correcto. Sí o sí tiene que llevar por cada una de las mercancías su respectivo pedimento y debe anexarse, si son mis mismas si son mercancías propias y yo mismo las voy a transportar desde la aduana hasta mi almacén, debo de emitir únicamente nada más el CFDI de tipo traslado con el complemento, sin factura de ingreso ni nada, únicamente desde la aduana hasta el destino final bueno, si yo soy el propietario como tal, tengo que emitir mi CFDI de tipo traslado con el complemento. Si voy a utilizar una empresa logística o, digamos, una empresa logística, también va a tener que hacerme un CFDI de tipo traslado con el complemento de carta aporte. Y si llegase a utilizar a un transportista directo, él va a tener que emitirme una factura de tipo ingreso por el flete que me está proporcionando, el servicio de fletes que me está proporcionando, y va a agregar también el complemento, incluyendo toda esta información que ya viene directo de los aranceles. Bueno, no los aranceles, el pedimento. Entonces, esa información se va a integrar dentro del complemento. Muy bien. Está otra pregunta, dice, en caso del intermediario, tendrá que realizar el complemento de traslado de carta aporte, perdón, es que no entiendo dónde inicia la pregunta. Ok, dice, en el documento en el caso del intermediario, tendrá que realizar el complemento de traslado de carta aporte. Sin embargo, este puede ir sin costos de flete. Además, se podrá realizar cambio de datos de unidad en el trayecto, se pueden realizar modificaciones dentro del complemento una vez timbrado. Creo que esto lo había visto anteriormente en la parte de preguntas y respuestas. Sí, Anteriormente di la respuesta como tal. Permítame un segundo. ¿Dónde estaba? Acá. Esta fue mi respuesta. No sé si me la puedas corroborar, Germán. sí, Dice, una vez timbrado el documento, ya sea el de carta aporte, perdón, en el documento de traslado o en el de ingreso, que incluye el complemento de carta aporte, es conformado el XML y ese documento ya no puede ser modificado. Si es necesario hacer algún tipo de cambio o corrección, se debe cancelar el documento original y elaborar otro con los datos actualizados. Aquí me es faltó correcto. indicar que se debe relacionar al documento original. Es correcto, sí. Así es. Ok, hay otra, dice por parte de Rubén, dice, buenas tardes, ¿esto va a afectar a los que subcontratamos transporte para los servicios de fletes? No como tal. Las reglas ya las definió muy claras el SAT en este apartado. De nada más, lo único que va a afectar es un proceso adicional a la carga de trabajo que ya tenemos, que al cabo sí tenemos bastante carga ya con las declaraciones, contabilidad electrónica, entre otras cosas, y esto viene siendo un proceso más que adicionar a nuestro flujo de trabajo.
Eh, Aquí no, como tal, no afecta únicamente, lo que afecta es un proceso adicional que sí tengo que tener mucho cuidado en lo que estoy facturando o lo que estoy ofreciendo como servicio de si soy logística o soy intermediario, saber qué es lo que sí tengo que facturar y lo que no tengo que facturar como servicio de logística. Lo que comentábamos en la presentación, había ciertos giros que son únicamente para el servicio de fletes y transportes y otros que son únicamente para el servicio de logística, de transporte, que son dos rubros totalmente diferentes. Aquí yo tengo que identificar en cuál rubro estoy y no, como tal, si yo soy una empresa de logística y facturo un flete, pero lo facturo dentro de una factura normal de tipo ingreso, este no va a ser deducible para mi cliente. Tengo que facturar el servicio del transporte con servicio de logística de transporte, no como flete como tal. Si soy una empresa dedicada únicamente a la logística, o en este caso una agencia aduanal o algún intermediario que tenga que ver con el transporte. Entonces tengo que facturarle a mi cliente servicio de logística de transporte. Si yo utilizo directamente transporte de carga federal, ahí inmediatamente no sería deducible esa factura para mi cliente. Muy bien. A ver, espérate un segundo, pero ¿dónde quedamos? Nuevamente Javier dice, ¿cómo aplica cuando el destino es fuera de México? O sea, si es una exportación, ¿qué destino se considera? El destino final, el lugar que llegue la mercancía. Así va. Aunque no, como tal, no vamos a estar rastreando lo que sucede en otro país o en otro sitio, pero sí tenemos que informar al SAT el destino final de las mercancías, a qué parte de final llegan esas mercancías, independientemente si pasan por la aduana o si pasan por cualquier punto que salgan del país, tenemos que indicar como destino final el destino realmente donde van a llegar, el país de origen donde van, o el país de destino que van a llegar. Muy bien. Comenta Juan Gómez, dice, buenas tardes. En caso de fletes terrestres, dice, en los catálogos del SAT, respecto a las unidades, están consideradas a partir de 3.5 toneladas. ¿Qué pasa en caso de unidades de menor capacidad, como las pickups? En esos casos, ¿el transportista está obligado a la emisión del complemento de carta aporte? No como tal porque una pickup no tiene el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si yo tengo una pickup y me dedico a transportar mercancías de muchos clientes, como tal, yo no estoy obligado, no caigo en el supuesto porque no me dedico a, a facturar, bueno, al servicio de logística, bueno, al transporte como tal de federal. El transporte federal hay que tener en cuenta que es un dato que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes me está otorgando un permiso para yo poder poder traer placa federal y poder transportar mercancías vía federal. Si tengo una pickup o un vehículo de capacidades inferiores, como tal, actuaría como un tipo intermediario y facturaría un servicio de logística de transporte, no un flete como tal. Aquí sí es un dato clave que a lo mejor unos de estos servicios sigan facturando como tal transporte de mercancías, pero si no se cuenta con ese permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se puede considerar como un fletero como tal. Tiene que tener ese permiso y tener la capacidad para poder operarlo, pues. Y si, vuelvo a repetir, si es de capacidad menor o no tengo ese permiso, no me puedo considerar como o sea, ahora sí que no entraría dentro de este supuesto como un servicio de transporte de carga federal. Entraría como un servicio intermediario o un servicio de logística como tal, pero no como un transportista. Muy bien. Hay aquí una pregunta ya un poquito fuera, al menos del tema que hemos estado hablando de transporte federal. Dice, buenas tardes, para el tema marítimo, hay ciertos campos como número de matrícula de la embarcación, un número de identificación asignado por la OMI, nacional de las embarcaciones, etcétera. Esos datos no los contamos directamente y no sabemos si las navieras nos pueden proporcionar esos datos. O sea, no comprendo muy bien esa pregunta del todo. Miridiana, no sé si nos puedas reestructurar para poderla entender mejor.
A lo mejor sí entiendo a lo que se refiere. A ver, dale. Muchas veces llega mercancía del extranjero, que creo que va a ser el caso. Llega mercancía del extranjero y no conocemos la información de la naviera, ni el barco, ni mucho menos. Únicamente llega el destino hasta la aduana. Yo cuando vaya a realizar ese transporte de mercancía, ya sea propietario, intermediario o servicio de transporte como tal, o fletero, lo único que necesito conocer es de dónde voy a recoger esa mercancía y a dónde la voy a mover. En este caso, de dónde la voy a recoger es la aduana. No tengo que decir viene de tal país o viene de tal lugar de origen de cualquier país del mundo. Únicamente ocupo el domicilio o el lugar de sitio de la aduana donde se va a recoger esas mercancías y ese es el domicilio donde va a partir el domicilio de origen. Y ya posteriormente el domicilio del destino final sería cualquier domicilio dentro de territorio nacional. A lo mejor a eso se refiere. No ocupo yo datos de la naviera, ni mucho menos. No sé si hay más preguntas, Edson. Sí, hay algunas otras. Una disculpa, tenía el micrófono silenciado. Ah, ok. Eh, Está una de Orlando Suárez, dice, ¿cuándo harán los cambios en las plataformas, es decir, en Compact y Cianec? Ok. Compact no nos da mucho plazo como para decir vamos a practicar un buen tiempo con esta información. Se pretende, bueno, Compaq nos hizo llegar por ahí un correo que a partir del 22 de septiembre estarían liberándose las versiones que traían este apartado. La fecha límite sería hasta el 29 y a partir del día 30 de septiembre ya entraría esto en marcha, ya sería obligatorio. Eh, por parte de Cianec, a lo mejor sí tardaría un poquito más en acomodarse lo que viene siendo la forma de trabajar de Compact. Sería una, y Cianex se tendría que incorporar a la forma y los complementos que Compact tenga que emitir en los complementos. Entonces, a lo mejor con Cianex nos tardaremos un poquito más. Cuestión de unos 2, 3 días cuando mucho, ya para que los dos estén incorporados y ya integrados de ¿Mm? manera correcta. Pregunta la licenciada Verónica, dice, soy transportista pero subcontrato. ¿Mi factura al cliente sale como flete o servicio de logística? O sea, es la pregunta. Es que, Segunda, ah, aguántame, y hay sí, una segunda ahí, dice, el CFI de traslado tiene que llevar el costo real del flete, ya no irá en 0 pesos, no, el CFDI de tipo traslado siempre va a ir en pesos. en cero Ese, pesos. ese siempre va en pesos, ese no lleva cantidad. Lo que sí, aquí como no se puede considerar como transportista a menos que tenga los permisos y el transporte propio para ser transportista. Ese es el punto número uno. Si soy transportista, tengo que tener mi permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder operar como transportista. Si no tengo ese permiso, entonces no me puedo considerar como una transportista. Sería un intermediario o una empresa de logística. Y el tipo de CFDI que voy a estar emitiendo va a ser decir CFDI de tipo traslado con el complemento de carta aporte. Y adicionalmente a se tiene que agregar lo que es una factura de tipo ingreso, que es la que yo le voy a cobrar el servicio de logística o de transporte que voy a utilizar, es la que va a ir separada y es la que yo le voy a facturar a mi cliente como propietario de las mercancías. Ok, Germán. Aquí sí, hay que tener bien claro de qué tipo de empresa soy. Si soy logística o me dedico al transporte como tal. Si es transporte como tal o transportista, o bueno, aquí sí estaba leyendo ahorita la pregunta, dice, soy transportista y subcontrato. Hay que ver en qué supuesto es el viaje para poder ver qué tipo de CFDI es el que voy a utilizar para uno y qué tipo de CFDI voy a utilizar para el otro. A lo mejor es a lo que se refiere. Así Nada más es. sí hay que ver en qué supuesto caigo con cada servicio. Ok, sí, porque de hecho te iba a confirmar, sobre todo porque, pues, digamos, en este caso, la licenciada Verónica, pues sí ya es usuaria de los sistemas, si lo ubico. Ah, muy bien. Ellos son transportistas, ellos sí hacen transporte, simplemente hay veces que tienen que subcontratar por el volumen de servicios. Entonces, ahí es donde entra la pregunta, si el CFI de ellos por servicios subcontratados
hacia su cliente va a llevar el de transporte, o sea, el de flete, o si va a ser por servicio de logística. Aquí sí, sí, en este caso, si, si es con su flotilla propia, se va a emitir un CFDI tipo ingreso agregando el complemento de carta aporte. Pero si voy a utilizar a un tercero, aquí yo ya voy a entregar un CFDI tipo traslado a mi cliente final con el complemento de carta aporte, Además del de ingreso. además del de ingreso. Ok, entonces con esa parte terminamos esa pregunta. Hay otra pregunta nuevamente de Javier. Dice, ¿el complemento de carta aporte sirve para hacer deducible el CFDI de traslado o bien el de ingresos? Van ligados, aunque son dos documentos diferentes, tiene que ir uno acompañado del otro, si no, no son deducibles. Ok, Si es bueno, vamos a pensarlo así. Yo soy propietario de las mercancías y contrato a una empresa de logística. La empresa de logística me emite una factura de tipo ingreso con el servicio de logística que me está prestando, pero tiene que emitirme también una factura de tipo, bueno, un CFDI de tipo traslado con el complemento de la carta aporte por las mercancías que me está transportando. Tienen que ir acompañados por parte de la empresa logística los dos documentos. Si me falta uno, el servicio o lo que me facture no será deducible a partir de la fecha que nos indicó el SAT. ok. Dice, nuevamente Juan, de hecho, siguiendo el hilo de una pregunta anterior, dice, siguiendo la misma pregunta que dice, si un transportista con permiso de carga federal que tiene camionetas con capacidad menor a 3.5 toneladas, también debe emitir el complemento de carta aporte. Si es así, sí. O sea, el complemento se tiene que emitir. Si tengo el permiso federal, obviamente sí. Nada más que ahí, si se cuenta con el permiso y se trabaja como fletero, como transportista, aquí yo voy a estar emitiendo una factura de tipo ingreso con el flete, bueno, con el servicio de fletes o servicio de transporte de carga, vía federal o algún otro de estos, con el complemento de carta aporte. Pero ya el tipo de CFDI que voy a emitir va a ser de tipo ingreso con el complemento. Ok, también dando un pequeño twist a esto, complementando. También, posiblemente hasta el momento no se hayan registrado dentro del SAT vehículos menores a 3.5 toneladas. Sin embargo, ahorita considerando el hecho de que van a darle facilidades a la parte de paquetería, probablemente sí vaya a habilitarse vehículos de menor capacidad, puesto que las propias paqueterías tienen, digamos, vehículos pequeños también. Así Es que correcto. Sí, sí. igual, estoy especulando, pero podrían habilitarse vehículos de menor capacidad. Muy bien, Ujú. hay otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Cómo aplica si soy puro logística? O sea, todos los servicios los subcontrato. Ese escenario ya lo habíamos visualizado. Nosotros como empresa intermediaria o puro logística, vamos a emitir dos tipos de CFDIs. Uno es el de ingreso, el normalito, sin ningún tipo de complemento hacia nuestro cliente. Y luego un CFDI de traslado hacia nuestro cliente y ese sí va a traer el complemento de carta aporte. Sí, nuevamente voy a tratar de regresar ahorita la presentación para que vean más o menos, ahora sí, lo que anteriormente comentamos, a lo mejor algunos no quedó claro, se visualiza o se entiende más de manera gráfica qué es lo que tengo que hacer en cada una de las situaciones. Voy a tratar ahorita de regresarme. Ok, nada Este, más te leo la última, porque creo que ya es sí, de las últimas que están registradas. Esa la hicieron por parte de la sección de preguntas y respuestas. Esa de Fabián dice, para las mercancías de importación desde una aduana fronteriza, se hace el flete terrestre a un punto del país. ¿Se debe incluir el número de pedimento de las mercancías con el complemento de carta aporte? Creo que esa también ya la habíamos respondido en otra pregunta anterior y sí se deben incluir. sí, 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 es correcto. Muy bien. De hecho, dentro de las que también respondí hace rato, estaba una pregunta acerca de Yadira. Dice, somos una empresa que brindamos servicio de mudanza. Generalmente le brindamos el servicio a una orquesta y trasladamos los instrumentos de una ciudad a otra. En este caso se debe emitir el complemento de carta aporte. Ya
le puse como respuesta que si el transporte va a tocar, en este caso, carretera federal, sí se debe incluir un complemento de carta aporte, específicamente en su documento de ingreso. Ahora, bueno, complementando la respuesta, en el documento de ingreso donde ustedes cobren el servicio, ahí van a poner también el complemento de carta aporte con, pues, digamos, los instrumentos que están transportando. Ok, de acuerdo. Sí, es correcto, Edson. Muy Mire, bien. aquí gráficamente lo tenemos más claro en qué situación me puedo encontrar. Si soy propietario y cuento con medios propios para transportar la mercancía, tengo que emitir un CFDI de tipo ingreso y otro de tipo traslado con complemento de carta aporte. El CFDI de tipo ingreso va a contener la información del valor de las mercancías y el CFDI de traslado va a traer valor cero. Únicamente es el medio por el cual se va a timbrar el complemento. Si soy un intermediario de logística, o actúo como un intermediario como tal, debo yo de primeramente pedirle la información que voy a transportar, la factura esta. Y una vez teniendo esta factura, voy a llenar mi complemento bueno, mi factura de CFDI tipo traslado con el complemento de la carta aporte, nuevamente comentando con la información que viene en la factura de ingresos del dueño de las mercancías. Y aparte voy a emitir otro CFDI por los servicios que estoy prestando de maniobras y logística y demás por mover este servicio, por hacer este servicio de transporte. Pero este de aquí, como nada más es logística, no cuenta con la mercancía, va a requerir de un transportista para poder mover esta mercancía. Entonces, el transportista va a realizar nuevamente una factura de tipo ingreso que se la va a realizar al intermediario con el mismo complemento de carta aporte, pasándole esta información de aquí a acá. Entonces, el propietario de las mercancías nunca va a saber quién es el transportista, únicamente el intermediario va a conocer los dos destinos, pero este va a requerir la información de acá y este de aquí va a requerir la información de este para el transportista de acá. Ese es como sería el proceso de un intermediario. Muy bien. Entonces, a ver, hay una pregunta que acaban de hacer. Dice, nuevamente, la licenciada Verónica. Dice, soy transportista, entonces solo emito factura de ingreso con el complemento. El CFI de traslado no. Entonces para circular solo haría la carta, bueno, perdón, para circular solo haría carta aporte sin timbrar. Por lo general mis cartas aporte siempre van timbradas. No, de hecho, para la figura de ustedes que es de transportista de manera directa, ustedes no tendrían que hacer ya el CFDI de traslado. El CFI de ingreso con el complemento de carta aporte avala tanto el transporte como, pues, en este caso, el traslado. Digo, Es, el ingreso como el traslado. es correcto, dentro de la misma factura de tipo ingreso va a incluirse la información de la carta aporte a la factura de ingreso ya con el servicio. Nada más aquí agregando un dato importante que yo creo que si no el 99% de los transportistas factura ese servicio hasta que termina el viaje. Y aquí lo que el SAT nos está pidiendo es que antes de iniciar el viaje o en cuanto inicie el viaje se haga el timbrado de esa factura ya con el servicio que voy a cobrar por el flete. Eso sería el único que cambiaría. Y aquí pues sí sería importante, si hay algún otro costo para mí como transportista, hacerle una factura complementaria para agregarle los costos adicionales al final. Muy bien. De hecho, haciendo una pequeña pausa aquí, bueno, en las sesiones que tuvimos específicamente sobre complemento de carta aporte junto con la guía de llenado, se había explicado el por qué era o el por qué se estaba haciendo o por qué se emitió este tipo de complemento. Y vamos a considerar que es el hecho que, pues, el SAT lo que quiere es aumentar la recaudación sobre las facturas, perdón, sobre los transportes no facturados. Entonces, con esta nueva regulación, lo que está obligando el SAT es que cada transporte o cada viaje que se haga ya esté facturado y timbrado. Con eso digamos, se va a acabar el hecho de que decimos, ¿sabes qué? Pues el cliente me lo paga en efectivo y no lo timbro. Eso ya no se va a poder hacer. Entonces, es por eso que se está haciendo que para los transportistas el puro documento de ingreso con el complemento de carta aporte también avale el traslado. Con eso también respondo la última pregunta de la licenciada Verónica, que dice que si van a utilizar la carta aporte como se hacía antes, no, ya no va a ser necesario llevar ningún tipo de carta aporte. El documento de traslado con el complemento el documento de ingreso, o sea, su factura de cobro,
con el complemento de carta aporte es suficiente para demostrar la tenencia legal de la mercancía. Muy bien. Hay una otra pregunta de Juan Carlos. Ujú. Dice, para los fletes de Impo y Expo de Estados Unidos, subcontrato dos servicios, el flete nacional a frontera y el transfer para el cruce de la mercancía de Estados Unidos. ¿Se deben Ujú. generar dos FDI de traslado? No, es uno solo, pero se tiene que agregar la información de, de los dos, bueno, hasta la frontera. Si voy a utilizar un solo vehículo hasta la frontera, sí, obligatoriamente necesito tener la información del transporte y el operador que va a mover esa mercancía. Después de la frontera en adelante, no conozco a lo mejor ni el dato del operador, ni el dato del vehículo del operador de allá, de la otra parte. Entonces aquí este dato como tal no es tan necesario integrarlo, que sí se puede integrar. Pues si lo conozco, lo puedo integrar, no hay ningún problema. Sería ahora sí que puedo agregar la cantidad de operadores y la cantidad de configuraciones de transporte que yo requiera, no hay ningún problema. El único detalle que no, a lo mejor por la limitación de decir, bueno, no sé quién lo vaya a recoger, no conozco datos de información de allá porque tengo que agregar tanto el nombre del operador, el RFC, como ese RFC de un operador posiblemente sea extranjero, tendría que utilizar el RFC de público general, pero del extranjero, y tendría que agregar los datos de la licencia del operador de allá, tendría que agregar los datos de permisos y de todo el vehículo de transporte. Entonces, a lo mejor es una información que me puede a lo mejor limitar o entorpecer el flujo de trabajo a la hora de un servicio de estos. Aquí sí sería importante, por lo menos el que es del territorio nacional, tener todos los datos que me pide el SAT. Ya después de la frontera hacia allá, ahora sí que si los tengo, los puedo agregar, pero no es un dato que me vaya a limitar mi proceso de trabajo. Lo que sí, sí tengo que agregar es el destino final de esas mercancías. Sí tengo que poner dónde exactamente van a terminar esas mercancías. Muy bien. Hay bueno, esas siguientes dudas que voy a hacer no están como tal escritas por los participantes. Simplemente son algunas dudas que me han hecho llegar ya en lo personal algunos clientes que también podrían estar en la cabeza de alguien más. Así que igual las voy a realizar para que a ver si el contador nos ayuda a responderlas. Por ejemplo, me preguntan qué hacer cuando llevo dos operadores. O sea, es un viaje con doble operador en el cual, por ejemplo, por las regulaciones propias de la AST, en el que dice que un operador no puede conducir más de cierta distancia y al cliente le interesa que llegue lo más pronto posible, mandan a dos operadores y se van intercalando las horas de trabajo. Aquí, ¿se podrían poner los dos operadores en el mismo complemento de pago o pueden hacer dos? No, es un mismo complemento. Siempre por cada viaje va a ser un complemento. Y aquí podemos agregar la cantidad de configuraciones de vehículo o la cantidad de operadores que yo requiera. Eh, Independientemente de que sea uno primero, sea otro después o sean varios, no importa, ¿no? Lo que sí es importante es que sea un solo complemento, bueno, que vaya un solo complemento, ya sea factura de tipo traslado o de tipo ingreso, pero que sí se agregue todos los que intervienen en la operación de ese flete. Muy bien. Pregunta Juan Carlos, otra vez complementando la pregunta anterior, de que utiliza dos servicios de flete, uno digamos nacional y el otro a frontera. Completando dice que el primer proveedor deja la caja en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y el segundo proveedor la toma de ahí y la cruza a Estados Unidos. Entonces, ahí, nuevamente, digamos, volvemos a definir si se deben generar dos FDI de traslado o si en el mismo se pueden incluir. Tiene que ser uno solo siempre. Por cada Perfecto. viaje o por cada servicio es un solo flete, es un solo, bueno, si se va a cobrar un solo flete como tal, pensando que, digamos, el destino final de esas mercancías sea cruzar a un destino de Estados Unidos, si es un mismo servicio de fletes completo digamos, del punto de México a Estados Unidos, todas las paradas intermedias que haya, ahora sí que se tiene que agregar nuevamente cada configuración de vehículo, cada operador y cada intermediario que va a estar moviendo ese vehículo en un mismo complemento.
Por eso dice, lo que sí no se puede cambiar es que si ya va un embarque, unas mercancías ya como tal definidas, lo que sí no puedo cambiar es que de repente a la mitad del viaje agregue más mercancías o digamos, eh, yo tenga que, llevo la mitad de mercancías a un destino y bajo esa mitad de mercancías y la otra mitad llega a otro destino. Ahí sí, si es un mismo cliente, tengo que poner cada una de las paradas donde se va a quedar cada parte de esas mercancías. Pero si son dos clientes diferentes, donde yo voy a entregar la mitad de mercancías con un cliente y la mitad de otras mercancías con otro cliente, aunque sea un mismo viaje, ahí sí tengo que hacer dos complementos de pago, uno para el cliente A y otro para el cliente B. Ok, a ver, permítame un segundo. Este, mm, hay una otra pregunta. Dice, tengo un negocio de venta de calzado de variedad. En mi caso, yo no solo compro a un proveedor, sino a varios. Entonces, ¿es necesario sacar la carta aporte de cada uno de ellos con la cantidad de la mercancía que adquiero, perdón, independientemente de la cantidad de la mercancía como tal? No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de dar una respuesta. Este, si se refiere, por ejemplo, a que le compra al proveedor uno, al proveedor 2, al proveedor 3 y hace un mismo, ahora sí que un mismo viaje, el vehículo recoge un mismo viaje por todos, no sé si a eso se refiere, y me llegan las mercancías juntas con los proveedores que yo compré. Aquí sí, cada proveedor va a emitir su factura de tipo ingreso y esa información se la va a hacer llegar a la empresa del flete. Y el flete va a ser un solo complemento de carta aporte, bueno, una factura de ingreso con complemento de carta aporte, agregando toda la información de todas las mercancías y haciendo una parada por cada uno de los viajes. Esa sería la forma correcta. La otra es que por cada proveedor se haga un viaje o un complemento de carta aporte. No sé cuál sea el origen o la finalidad pues de la pregunta. No me queda muy clara pues, pero trato de responder lo que sería. Ok, Lisbeth, no sé si nos puedas completar un poquito mejor la información. Dice nuevamente la licenciada Verónica, dice, a mis operadores yo les pago, perdón, a mis operadores no les pago su comisión con el flete real que le cobró el cliente. Si, si el mismo operador va a llevar la factura de ingreso con complemento, tendrá en conocimiento las negociaciones que hago. El CFDI de ingreso lo debe llevar el operador impreso o se puede enviar al cliente antes. A ver, aquí no me queda muy claro. Ok, te lo explico, yo se lo entendí un poquito mejor. En los documentos, los transportistas eventualmente le pagan a sus operadores, por ejemplo, ya sea una cantidad fija por cada ruta o le pagan un porcentaje acerca de los fletes. Muchas veces el flete, no, por ejemplo, en el mismo concepto de flete, incluyen otro tipo de gastos ya, digamos, embebidos en el mismo. Por ejemplo, cobran el flete por 20,000 pesos y de ahí ya saben que 3,000 pesos van a ser de casetas, por ejemplo. Entonces, eso ya lo incluyen como tal en el flete. Sin embargo, cuando van a pagarle a los operadores, ellos no van a hacerlo, no van a pagarle el porcentaje sobre los 20,000, sino solamente por los 17,000 restantes, quitando los 3,000. Entonces, si el operador lleva la representación impresa de la factura, porque ahora es un documento de ingreso, él va a poder ver cuál fue la negociación, el operador. No, porque aquí como intermediario, No, ellos yo, son el transportista. ok. Aquí entonces, si la persona, digamos, bueno, aquí sí tendría que ver la información completa del flete, el operador, porque es el que tiene que llevar en todo momento, junto con la carga de la mercancía, tiene que llevar el documento de CFDI de tipo ingreso con el valor de las mercancías, con lo que se está cobrando el flete o el servicio. Aquí lo que se puede hacer es separar completamente lo que es específicamente como flete y al final del viaje facturar al cliente la diferencia que haga falta del viaje. Es una recomendación, obviamente,
Ok, O en la misma factura, facturar lo que se refiere únicamente a flete y agregar los otros conceptos que no son directamente de fletes, como casetas o algún otro concepto similar. ok. También en este punto, y es otra duda válida que en realidad lo voy a desgajar de aquí, ¿es necesario que el operador lleve la representación impresa de los documentos? No, la puede llevar en digital también. Como tal, si la lleva impresa es más práctico, pero igual se puede dañar el documento, se puede romper o mojar o pasarle algo al documento y de respaldo siempre conviene que se lleve en digital. Este, como tal, van a escanear, quien se encargue de las verificaciones van a escanear el QR y van a tener la forma de poder validar la información por medio del QR de la factura. Entonces, si se lleva en digital, se lee, quien vaya a ser la persona encargada de verificar las mercancías, lee el QR y verifica. E inclusive el QR mismo me da la certeza de que el documento es legítimo, no es ahora sí que no es una impresión nomás así al azar, sino que el documento es como tal válido. Ok. Ahora, como duda, ¿podría llevar el operador exclusivamente el QR sin necesidad del resto del documento? De preferencia, no, que lo lleve este, O sea, todo el en todo documento. todo el documento completo. Ok, Porque lo que va a hacer la autoridad es revisar lo que se está imprimiendo o lo que se está llevando a cabo, si es en digital o impreso, va a querer revisar físicamente ahí y eso a lo mejor puede entorpecer un poquito o puede dar a pensar mal por parte del operador la información de las mercancías que se lleva. Lo que ok. sí no sé si sea conveniente, ahora sí que sería una cuestión de jugársela. Eh, si no se quiere revelar las mercancías, que en la representación impresa nada más aparezcan datos generales de las mercancías, como por ejemplo si son pantalones de hombre de talla fulana de tal, es toda la descripción completa del artículo, tener a lo mejor un concepto que diga nada más ropa de hombre y en la representación impresa, pero en el CFDI fiscal que sí venga toda la descripción completa del producto. Ese puede ser a lo mejor una forma de de poder cumplir con la autoridad y a lo mejor poder proteger un poquito la mercancía, pero sí tengo que en la representación impresa tener las mercancías o información de las mercancías de lo que se está transportando. Este, a ver, ya completó Lisbeth un poquito la información. Dice, yo compro mi mercancía, que es calzado de variedad, pero le compro a varias personas. En este caso, tendría que generar la carta aporte por cada una de las compras de mercancías que yo haga con cada uno de ellos. Aquí hay Es que correcto. especificar, pero hay que especificar si tú misma eres quien va a recoger la mercancía, entonces sí vas a tener que tú generar el documento de traslado. Sí, aquí Este, sería por cada, digamos, así como comentas, Edson, si yo mismo voy a recoger esas mercancías, tendría que generar un CFDI de tipo traslado por cada uno de los proveedores que voy a recoger esas mercancías. de hecho, ya Por, confirmó que sí es ella misma. perfecto. Sí, entonces sí sería esta la forma correcta. Por cada proveedor que tú vayas y recoges esa mercancía, cada proveedor te va a emitir una factura de tipo ingreso por el valor de las mercancías y tú vas a tener que realizar una factura de tipo traslado por cada una de esas compras y cada uno de esos sitios donde estás acudiendo, porque cada sitio es un punto de origen y ese punto de origen lo determina el almacén o el proveedor. A diferencia que si, por ejemplo, un mismo proveedor te facturara y tendrías que ir a varios almacenes, se determina un solo complemento de pago y tú tendrías que Corte. indicar todos los puntos intermedios. Pero aquí cada proveedor es un punto de origen y Bien, sería efectivamente un CFDI de tipo traslado por cada uno de los proveedores. muy bien. Hay una última pregunta, en este caso prefiero quedar anónimo. Dice, ¿el CFDI que acredita el transporte con complemento de carta aporte suple el CFDI actual que se emite para acreditar la propiedad de la mercancía cuando le trasladamos de región a interior del país? A ver, no entiendo, déjame volver a reestructurar la pregunta. Mm,
Dice, el CFDI que acredita el transporte con complemento de carta aporte suple... Ah, ok, ya entendí. O sea que si el CFDI que incluye el complemento de carta aporte suple el actual que se emite para acreditar la propiedad de la mercancía, que en este caso ahorita es el documento de traslado, es el que acredita la propiedad. Sí, Entonces, sí, efectivamente. Para el transportista, ahorita el CFDI, por ejemplo, si yo soy el puro transportista, el CFDI de ingreso con el complemento de carta aporte suple al 100% este documento de traslado anterior. es correcto, sí. Ok, creo que ya son todas las preguntas. Ok. Igual si tienen alguna duda, pueden hacerlo llegar, ya sea a través de las redes sociales que estamos viendo ahorita en pantalla, a través de la página web, o simplemente llamando a los teléfonos. Cualquiera de las opciones son bien recibidas. Sí, igual, bueno, ahí tienen directamente las páginas web, tanto de Codesi como de su servidor. Ahí nos pueden contactar directamente para cualquier duda o algo. Igual, en los canales de YouTube que vienen por ahí, también si ingresan, pueden encontrar la información del seminario anterior. Eh, no está tan completa como este seminario, pero trae otra información diferente a la que se vio ahorita actualmente en este seminario. Si por ahí ingresan, traten de buscar en lo que se refiere al complemento de carta aporte. De igual manera, hay más contenido de Compact y otra información por ahí que puede ayudarles a lo mejor a otras cosas diferentes a este tema que estamos viendo. Pero sí, si hay más dudas o dudas muy particulares o específicas, sabes que yo tengo este problema, con gusto ahí nos pueden contactar, y con gusto les apoyamos. Así es. Igual, ya solamente queda restar, pues agradecerles su asistencia, el quedarnos hasta el final. Esta sesión fue grabada y se les hará llegar también junto con la presentación que se expuso. Y nuevamente, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, lo pueden hacer llegar a través de los correos, de las redes sociales, del canal de YouTube. Esta sesión se les va a pasar, de hecho, como un video de YouTube del propio canal de Codesi. Y pues ahí también pueden encontrar información variada acerca de otros procesos que podemos llevar, tanto con los sistemas de Compact como con los sistemas de CIANEC. Entonces, Sí, pues, quien no esté utilizando Cienec, la verdad sí les va a agilizar mucho este proceso de trabajo porque sí se va a hacer mucho la carga de trabajo. Quien no lo tenga, sí se lo recomiendo, la verdad. Sí es un muy buen sistema para llevar este tipo de operaciones. Y quien ya lo tiene, igual lo puede recomendar. La verdad es un sistema bastante completo para tanto para logística como para transportistas. perfecto. Entonces, ya solamente quedaría, repito, pues decirles muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Si ven por ahí algún otro seminario de complemento o que complementa este curso, en este caso de complemento de carta aporte, entonces los invitamos a volver a entrar al mismo. Por el momento sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Un saludo a todos. Gracias por participar.